Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Bienvenidos a la Casa de las Fundaciones una vez más. Y estamos encantados de estar ya en esta, que si no recuerdo mal, es la segunda sesión del segundo ciclo de actos dedicados al patronato y a los patronos, sobre todo. Y el tema de hoy es muy interesante, como todos, pero cuando yo ya, pues, me había pasado un tiempo desde la última sesión y cuando he visto de qué íbamos a hablar hoy, de transparencia, lo primero que me ha venido a la cabeza, pero si de esto venimos hablando en las anteriores, y es que en el fondo yo creo que en casi todas las sesiones pues ha habido alguna referencia, porque es una de las cuestiones que preocupan. Yo creo, bueno, lo primero de todo, dar la bienvenida también a don Carlos Caramelo, Carlos Romero Caramelo, el presidente del CEU, que nos acompaña, porque como sabéis este es unas sesiones que hacemos conjuntamente y que estamos encantados de la sinergia y de la cooperación con el CEU y de tantas cosas que hacemos juntos. Yo solo quería saludar, dar las gracias, decir que esta sesión es para nosotros, para todos, muy importante y en particular me parece fundamental. Sabéis también que desde la asociación pues estamos haciendo un esfuerzo importante en el asunto de la transparencia, que estamos animando a la publicación de las cuentas en la web por parte de las fundaciones, que hemos modificado el reglamento o los estatutos en este sentido, que ya no aceptamos nuevos miembros que no se comprometan formalmente a que van a publicar sus cuentas en la web. Es decir, es para nosotros un tema fundamental. Pero dicho eso, también quiero decir que para mí, y creo que en general cualquiera que se pone a reflexionar un poco en esto o incluso a navegar un poco por la web, no es la transparencia, es fundamental este asunto, pero no es solo eso. O sea, yo de momento, yo digo siempre, ahora nos estamos conformando, entre comillas, con pedir publíquense las cuentas en la web, que son las cuentas que ya tenemos preparadas y que hemos entregado al protectorado, pues pónganse en la web. Sin embargo, cuando uno se pone a navegar por la web, muchísimas fundaciones, y no digo que sea con ninguna intención más que con una intención, o sea, sin intención, le cuesta a veces entender. Es decir, la transparencia es más allá que las cuentas. Pues hay unas fundaciones que uno mira y dice, a ver, ¿quiénes somos? Y mira, somos una fundación que nos dedicamos a tal cosa, pero falta un poquito de relato, quién la fundó, qué intención tenía. O sea, cuesta a veces identificar con una frase casi, con un relato breve, un párrafo que casi a veces es más importante ese párrafo que el contenido de la información, porque te dice, somos, pues fulano la creó con esta intención, luego ha evolucionado de esta manera, los recursos los obtenemos de aquí y de allá. En cambio, en las mismas cuentas a veces dice, en el mismo epígrafe dice, que es un epígrafe, o sea, unas cuentas oficiales, dice, donaciones y subvenciones tanto. Pues ya me han matado. Si no me dice cuánto es de subvenciones y cuánto es de donaciones, pues no es suficiente. Es decir, está estupendo la transparencia pensando en las cuentas, pero creo que además con un poco de relato tendríamos a veces una información más, o sea, digamos, es como una actitud. Si uno en la web explica, lo fundó fulano, nos dedicamos a tal cosa, queremos hacer, con unos cuantos párrafos le da justo ese conocimiento que falta o que complementa. Eso es solo un detalle, vamos. Yo creo que la transparencia son muchas más cosas, pero como tenemos a unos ponentes de primer nivel, pues no voy a decir nada más, solo decir que ahora, en cuanto terminemos este brevísimo acto de inauguración, pues la mesa estará moderada por Mercedes Guinda, que es directora de comunicación de la Fundación Lealtad, y que van a intervenir Enrique Sueiro, que además de doctor en comunicación es el director ejecutivo del Programa Superior de Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación en el IES, porque además, aunque no lo he dicho, pero lo dice el título, vamos a hablar de transparencia y comunicación, porque claro que o sea, hay que ser transparentes y además hay que comunicarlo. Bueno, pues tenemos Enrique Sueiro, que es un ponente excepcional para esto, Jacobo Elosúa, patrono, fundador y presidente de la Fundación Cibio, que cada vez está teniendo una mayor relevancia en todas estas cuestiones,
Juan José Almagro, vicepresidente de la Fundación UNICEF, que también tiene, como es lógico, una experiencia importante desde el lado de una fundación de esta importancia. Y bueno, y ellos cuatro pues nos ayudarán a entender este mundo de lo que se hace y de lo que deberíamos hacer. Pero sobre todo yo quiero ahora dejarle la palabra a Carlos Romero para que él también pues nos haga una inauguración adecuada. Muchas gracias. Tienes que apagar, me parece, ¿no? Sí, ya. A ver, creo que ya Ahora. Buenos días. En primer lugar, como no, agradecer a la Asociación Española de Fundaciones y en la persona de su presidente, Javier Nadal, por todas las facilidades que da y toda la colaboración para poder desarrollar estas jornadas y para otras muchas cosas. De verdad que es una delicia poder trabajar con ellos. En cuanto a estas jornadas, yo creo que van yendo razonablemente bien y el tema de hoy, como todos los temas que estamos tratando, pues apasionante. Esto de la transparencia que siempre queremos o le exigimos a los demás, pero cuando se trata de nosotros ya ponemos más pegas, ¿no? Porque es casi desnudarte en público y contar y poner tus miserias para que las vea todo el mundo, y eso no es fácil, eso es complicado y yo lo digo, yo represento una fundación también, como todos ustedes, entonces yo sé que no es fácil, pero es un reto que tenemos que conseguir. No podemos exigirle al gobierno, a las instituciones, a todo el mundo que sea transparente y luego nosotros no serlo. Insisto, al ritmo que cada uno pueda, pero tenemos que avanzar en ese sentido, no hay más remedio. Y como decía Javier Nadal, no solo son las cuentas, son más cosas, ¿no? Y en cuanto a la comunicación, pues si no comunicamos lo que hacemos, pues no existimos. Y las fundaciones nos tenemos que dar a conocer. Todo lo que hacemos, todo el trabajo que realizamos, pues lo tenemos que contar y tenemos que intentar atraer al mayor número de personas posibles y para eso tenemos que comunicar bien. También somos muy aficionados, yo desde luego, en criticar la comunicación de los demás. Pero ¿y nosotros? Entonces yo estoy muy contento de este tema y espero que los grandes maestros que tenemos aquí nos seleccionen y nos enseñen cómo tenemos que hacer todo esto. Y a todos ustedes muchas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier Nadal y a Carlos Calamero por la presentación. Soy Mercedes Guinda, directora de Marketing y Comunicación de la Fundación Lealtad y en primer lugar pues quería agradecer a la Asociación Española de Fundaciones y al CEU pues el haber contado con la Fundación y conmigo pues para moderar esta mesa redonda de hoy. Como decían anteriormente tanto Javier como Carlos, el tema de hoy, transparencia y comunicación, transparencia entendida como la disposición de cualquier entidad o institución a compartir datos con la sociedad y atender sus demandas de información. Y todo ello consideramos que impulsado desde el propio patronato de una fundación que al fin y al cabo pues es el órgano de gobierno de la entidad y es pues el garante del cumplimiento de su misión y del uso eficiente de sus recursos. Junto a ello la comunicación también externa tanto a beneficiarios como a donantes, a la sociedad en general, para que cada vez más sea conocido el trabajo que realizan las fundaciones y no solo pues cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un caso de una crisis, ¿no? Y en este contexto pues es muy importante la relación entre el director de comunicación, el patronato, cómo trabajar juntos para lograr pues que se transmita un mensaje homogéneo desde la fundación. Y para reflexionar sobre estos temas, hoy pues tengo el privilegio de compartir mesa pues con tres expertos en todo ello, tanto en patronato como en transparencia y comunicación, y simplemente voy a dar unas breves pinceladas de los extensísimos currículums que tiene cada uno de ellos, pero un poco pues relacionado con los temas de hoy. A mi derecha en la mesa está Juan José Almagro, que es vicepresidente primero de la Fundación UNICEF Comité Español. Está además miembro de otros patronatos como de la Fundación Bicual y la Fundación Rafael Nadal. Ha sido presidente de la Fundación Antonio Gala
y actualmente preside también la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social DIRSE. Juan José Almagro es doctor cum laude en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho y abogado, y en el ámbito empresarial también ha sido director general de MAFRE y director general y vicepresidente primero del Instituto de Acción Social de MAFRE, y participa también en diversos consejos de administración. En el ámbito de la comunicación, destacar que es socio periodista de honor de APIE, la Asociación de Periodistas de Información Económica, articulista y conferenciante en foros nacionales e internacionales, y es columnista de 5 Días y colaborador de Diario Responsable. A mi derecha también está Jacobo Elosúa, que es patrono y fundador y presidente de la Fundación Cibio, entidad que trabaja para que exista una transparencia real y un libre acceso a los datos públicos por parte de cualquier ciudadano u organización. Y desde la Fundación Cibio han desarrollado proyectos tan interesantes como Tu Derecho a Saber, El BOE Nuestro de Cada Día o ¿Dónde van mis impuestos? Jacobo en 2012 cofundó Ingenio, empresa centrada en el análisis y la visualización digital de datos y la edición y publicación digital de informaciones. En su faceta cívica ha participado en los equipos de Ciudadanos, Pro Bono Público, Open Data España y Cambiemos la Ley Electoral y Vota. Y es licenciado en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la UNED, y en el ámbito también profesional pues trabajó durante 9 años en UBS Investment Bank en Londres y Madrid, donde fue director ejecutivo. Y a mi izquierda tengo a Enrique Sueiro, que, como han presentado antes, doctor en Comunicación y director ejecutivo del Programa Superior de Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación del IE Business School. Es vocal de la Junta Directiva de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación, y director general de Top Ten Management Spain. Ha asesorado a 300.000 directivos y profesionales. 3.000. ¿He dicho 3? 300.000. Ah, 3.000, perdona. Gracias por el elogio. 3.000 directivos y profesionales del ámbito empresariales, científicos e institucionales. Cuenta con una amplia experiencia docente en universidades nacionales e internacionales. También ha publicado artículos en medios de comunicación como El País, traducidos a algunos otros idiomas, y tras 20 años de experiencia ejerce su consultoría como asesor individual y corporativo para empresas y organizaciones. Y esperamos pues que hoy también comparta con nosotros algunas líneas de su pensamiento y acción. Bien, bueno, en primer lugar, para entrar un poco también ya en acción, lo que me gustaría es lanzarle a los tres una serie de preguntas. Cuando hablaba de que la transparencia es la disposición a compartir información sobre la fundación con la sociedad, querría saber cómo consideran, qué expectativas tiene la sociedad sobre la transparencia y la comunicación de las fundaciones, si realmente los patronatos están valorando o teniendo en cuenta estas expectativas que tiene la sociedad, y si realmente se están atendiendo estas demandas de información desde las propias fundaciones. No sé quién de vosotros quiere comenzar. Buenas tardes. Yo sí quiero dar las gracias al auditorio, no solo a los organizadores. A mí me parece que con el día que hace, lo que pinta es tomarse un vermú, el Paseo de Recoleto. Entonces, el mérito siempre está en el auditorio, a mí no me cabe ninguna duda. En mi caso no tengo mérito, yo pensaba que este acto era mañana, lo que ocurre es que afortunadamente he ido por UNICEF y me han dicho que el acto era hoy, por lo tanto me he venido rápidamente para acá. Pero voy a hacer una reflexión de 3 minutos, ¿no? Personalmente creo que ninguna ley soluciona nada, y me refiero en este caso concreto a la ley de transparencia. Yo creo que las leyes solo apuntan la solución de los problemas, pero no solucionan los problemas, salvo que haya un sustento importante debajo de esas leyes, ¿no? Y claro, estamos hablando de transparencia fundamentalmente porque en este momento vivimos en una sociedad líquida, como dice Zygmunt Bauman. Se rompieron las columnas y se nos empezó a mover el terreno a todo el mundo, y cuando se confunde progreso con velocidad, desafortunadamente empezamos a buscar atajos que muchas veces nos llevan por precipicio y hace que nos despeñemos en numerosas ocasiones, ¿no? ¿Por qué la gente pide transparencia? Fundamentalmente porque la gente no tiene confianza. ¿Por qué la gente le pide transparencia a las empresas? Porque no tiene confianza en las empresas. Y aunque sí tenía confianza y tiene confianza en las organizaciones no gubernamentales o en las fundaciones, también hoy la gente le pide transparencia a las fundaciones y a las organizaciones no gubernamentales.
a todas aquellas instituciones que de una u otra forma tratan de satisfacer las demandas de la ciudadanía. Servidor que lee poca novela, pero que leo mucha historia y mucho ensayo, en algún artículo me he referido a un señor de origen coreano que se llama Byung-Chul Han, que es profesor de filosofía en la Universidad de Berlín y que ha escrito algo así parecido a esto, que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil. Los valores morales como la honradez y la lealtad pierden cada vez más su significación y en lugar de la resquebrajadiza instancia moral se introduce la transparencia como nuevo imperativo social. Perdidos los valores de la confianza, la gente empieza a decir que me cuenten qué es lo que está pasando porque yo ya no me fío de nada, ¿no? Y claro, las fundaciones tienen también la obligación y la necesidad de no solo profesionalizarse en sus órganos rectores para dar respuesta a esto que nos están demandando, sino también a darnos cuenta de que cuando hablamos de intangibles, y al fin y al cabo las fundaciones tocan intangibles, solo podemos estar hablando con profesionales o con apóstoles. Los patronos en muchas ocasiones son apóstoles. Aquí no caben mercenarios. Cuando hablamos de intangibles, no caben mercenarios. Tiene que haber gente que crea y que sea capaz de transmitir aquello en lo que cree. Y es verdad que la transparencia es hoy una exigencia, pero más allá de la exigencia de la transparencia, más allá de las leyes, a mí me parece que desde las fundaciones tendríamos que hacer un esfuerzo importante para retomar los valores perdidos que son los que dan sustento a la sociedad. Eso que en algún momento Orwell llamó la common decency, la decencia común, la infraestructura moral básica que hace que las instituciones sean solidarias y los hombres y las mujeres cabales. ¿Quieres seguir tú, Jacobo o Enrique? Muchas gracias por asistir a la sesión. Muchas gracias a la asociación por invitarme a participar y disculpas porque yo a la 1:30 tengo que desaparecer bajo amenaza de muerte. A modo de breve introducción, nosotros fundamos en el año 2011 la Fundación Cibio porque habiendo vivido, tanto mi socio fundador como yo, una parte importante de nuestras carreras profesionales en países extranjeros, anglosajones, habíamos conocido allí la actividad de otras organizaciones de la sociedad civil que a través de la tecnología llevaban a cabo este tipo de tareas. La tarea de promover la transparencia, la apertura de los datos, el libre acceso por parte de cualquiera a esos datos públicos. Y veíamos que aquí en España, bueno, cuando nos conocimos, cuando estábamos de algún modo de vuelta en un momento distinto en nuestras carreras profesionales, pues nadie estaba haciendo esa tarea y nos pusimos a ello, llevados probablemente por la inconsciencia. Y bueno, la verdad es que después de 3 años de trabajo, en la Fundación estamos bastante satisfechos con una de las cosas donde yo creo que en general el sector fundacional saca muy mala nota, que es el tema de la medición de impacto. Nosotros tenemos una obsesión porque de algún modo nuestra estructura de financiación nos ha llevado desde el primer día a buscar financiación fuera de España, a buscar grants internacionales de donantes internacionales para financiar nuestra labor. Y el mensaje que recibimos desde el día 1 de esos potenciales donantes es que tenemos que hacer un esfuerzo especial de medición de impacto, de justificar frente a ellos dónde se iba el dinero que ellos nos entregaban o si ellos nos fuesen a entregar para un programa concreto, para desarrollar un programa, una campaña de activismo o el proyecto que fuese. Entonces, esa medición de impacto es un botón de muestra. Hay muchísimos más que podemos centrarnos. Esto es una breve introducción de 2-3 minutos de una labor que no se está realizando bien. ¿Por qué? Pues porque confluyen una serie de factores. Por un lado, el marco legal no es el adecuado, ni lo es las imposiciones que fijan la normativa contable. Yo creo que hoy por hoy hay una disociación total y absoluta entre cumplir con los requisitos legales de hacer reporting contable, financiero, incluso fiscal, con lo que es un estándar moderno actual de comunicación, de rendición de cuentas hacia los stakeholders de una entidad.
Creo que uno puede tener todos los tics por haber hecho perfectamente el papeleo burocrático y, sin embargo, suspender miserablemente a la hora de transmitir correctamente cuál es la esencia de su actividad, cuáles han sido sus logros, dónde las cosas no han salido como se esperaba, con total transparencia y honestidad, porque al fin y al cabo creo que entramos un poco en otro de los factores importantes, que es el tema cultural. Nosotros culturalmente creo que no estamos ahí todavía como país, estamos avanzando quizá en esa dirección, pequeños pasos, de no sentir que el comunicar una mala noticia, que un proyecto no ha salido como se esperaba, es un problema, sino que es simplemente parte del día a día, exactamente igual que cuando las cosas salen bien. Nosotros, y con esto concluyo, intentamos, como creo que decía Javier en la introducción, predicar con el ejemplo, porque al final es lo único razonable que se puede hacer en este ámbito, como en prácticamente cualquier otro ámbito. Y cualquiera que entre en nuestra página web, en cibio.es, puede acceder a toda la información que el grupo de trabajo que ha puesto en marcha Isabel y la Asociación Española de Fundaciones, con recomendaciones prácticas de estándares de transparencia, pues entendemos que son lo que deberíamos, el mínimo exigible al que deberíamos adherirnos las organizaciones que pretendemos dar un servicio a la sociedad y de algún modo obtener, y está bien ser claro a este respecto, obtener una serie de beneficios de la sociedad por estructurarnos de esa forma como fundaciones. Esa rendición de cuentas, ese pacto que hay de algún modo entre la fundación y la sociedad es bidireccional, y esa rendición de cuentas es un requisito para nosotros absolutamente ineludible e intentamos avanzar día a día en cumplir más fielmente pues esa rendición de cuentas, digamos, de máximos, ¿no? Y hoy por hoy la verdad es que tenemos mucho trabajo por hacer como sector porque ni el paradigma cultural está ahí todavía, ni todo el mundo entiende que eso es lo que hay que hacer, ni muchísimo menos, incluso donde hay convicción, se ha llevado esa convicción a la práctica todavía. Muchísimas gracias, Mercedes, y muchísimas gracias a la Asociación Española de Fundaciones por invitarme a esta sesión. Yo solo sé de comunicación y una de las claves de la comunicación suele ser la síntesis, por tanto, si no les importa, voy a ser especialmente sintético, entre otras cosas para que mis compañeros también puedan explayarse, ¿no? Simplemente diría, para empezar, 2 o 3 cosillas. Una, que en torno a la comunicación y la transparencia hay mucho ruido, poca reflexión y acciones desenfocadas. Luego podemos detallar, y además cada uno de los que me está escuchando tendrá su propia experiencia al respecto. En comunicación, como todo en la vida, lo primero es antes. Y muchas veces nos confundimos cuando pensamos que comunicar bien es hablar mucho y que ser transparente es volcar todos los datos. Uno puede recibir muchísima información y estar perfectamente incomunicado. Y respecto a la transparencia, ser transparente no es ir desnudo. Ser transparente no es ir desnudo. Ser transparente es ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Y eso hay muchas herramientas para desarrollarlo que luego avanzaremos más adelante. Muchas gracias, Enrique, también por tus reflexiones. Bien, teniendo en cuenta, como decía antes, que realmente la transparencia debe ser impulsada por el patronato, sí que me gustaría que nos comentara Jacobo cuáles son las principales barreras que nos podemos encontrar en el seno de una organización, tanto internas como externas, para impulsar esa transparencia, y también nos podrías dar alguna fórmula para poder superarlas de alguna forma, ¿no? Cómo convencer al patronato de la necesidad de ser transparentes. Bueno, gracias. Bueno, fórmulas, diría que ninguna. Lo que sí pondría encima de la mesa es una reflexión en cuanto a las razones por las que eso sucede. Y bueno, yo creo que de algún modo, yendo un poco a términos, digamos, microeconómicos o de teoría de los incentivos y relacionados, el tema está en que es mucho más fácil percibir los costes de la transparencia que los costes de la no transparencia. Es una asimetría de percepción. Cuando se pasa de un entorno en el que no se ha dado ningún tipo de rendición de cuentas sobre la actividad pasada, sobre a qué se han destinado los fondos, dar el paso de hacerlo, presenta un desafío, presenta un cambio, presenta unos costes, seremos criticados, será utilizada esta información en nuestra contra, de algún modo se volverá esto con un efecto boomerang contra nosotros.
esos costes, digamos, psicológicos de dar ese paso son más presentes que los costes de la no transparencia, que quizás sean costes que trabajan a más largo plazo, más larvados, menos obvios, pero que también están ahí, de pérdida de confianza. Hoy por hoy, bueno, es que además nosotros estamos tan en contacto directo con digamos, ese perfil de donante internacional, es que no es un tema electivo, es que ningún donante internacional nos tomaría en serio si no estuviéramos plenamente adheridos a lo que ellos entienden que son estándares de transparencia de máximos, donde tienes realmente que, bueno, publicar tus informes de medición de impacto, ser muy autocrítico respecto a tus fallos y las cosas que no han salido bien, evidentemente publicar todos los números con todo desglose sobre cómo funcionan los proyectos y yo creo que de algún modo de ahí surge esa gran barrera. La receta, pues la receta es... Hombre, no sé decirte realmente, yo no sé si es un tema más de, bueno, de sacar la cabeza afuera y de ver un poco cómo funciona el mundo fuera de España, porque eso es así, en la medida en que una organización dependa de dinero internacional, esto deja de ser optativo y de algún modo yo creo, y es más una convicción que algo que pueda demostrar, que esto es una ola que terminará llegando plenamente aquí a España, pero no te puedo dar ninguna receta mágica que convenza ahora mismo a un patrono de por qué esto es beneficioso para él. Yo lo creo firmemente, pero es más un proceso de convicción propia que de recetas de terceros. No sé si alguno de los dos queréis completar o si os ocurre también alguna otra reflexión sobre cómo convencer al patronato. Yo le voy a contar una anécdota. A mí me invitaron hace 2 o 3 años a un lugar, no diré dónde porque entonces lo averiguáis, a hablarle a un conjunto de personas que formaban parte de una fundación o asociación que apoyaba una universidad española. Y era el mes de enero, hacía un frío horrible y yo fui a esa reunión en la que había mucha gente y había un representante de la universidad. Y el representante de la universidad habló de que se habían ido a Australia a abrir una especie de sucursal de la Universidad Española y que iban a ir también a otro lugar de Latinoamérica a abrir una sucursal de la universidad, ¿no? Entonces las caras de la gente que teóricamente apoyaba económicamente a la universidad se iban poniendo verde, amarilla y azules, y cuando terminó de hablar le dijeron, esto, Manolo, de vez en cuando sería bueno que nos dijerais en qué os gastáis el dinero, ¿no? Que le da la... Claro, el tal Manolo le empezó un dolor de cabeza horrible, montó en cólera, dijo que era intolerable y se levantó y se fue. Digo, nadie me lo ha contado, yo estaba presente, pasando mucho frío, pero estaba presente, ¿no? Y entonces, claro, el tema es que parece que confundimos rendir cuenta con humillación. Pareciera como si de pronto el que nos digan en qué nos estamos ganando el dinero de los demás o el dinero público, que es una humillación, cuando resulta que es una señal de respeto profundo a la gente que está confiando en nosotros. Y a partir de ahí yo creo que todo es mucho más fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo reciprocidad no es dar dinero a cambio de favores, y en muchas ocasiones de favores ilícitos. Reciprocidad, lo dice Stefano Zamagni, el catedrático de Bolonia, es fundamentalmente dar sin perder y recibir sin quitar. Dar sin perder y recibir sin quitar. Eso es la reciprocidad, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos naturalmente seguir hablando. Decía Jacobo, y yo creo que lo dijo también Enrique, claro, al final el resumen está siempre en los clásicos, ¿no? Transparencia o coherencia o ejemplaridad, lo dijo Séneca, di lo que debes y haz lo que dices. Si nosotros somos capaces de hacer lo que decimos y de decir lo que debemos, está claro que estaremos actuando honestamente, ejemplarmente, coherentemente. Gracias, Juanjo. Y volviendo un poco a ti, desde el punto de vista de UNICEF como entidad, bueno, que actualmente maneja un presupuesto de en torno a unos 60 millones de euros y que cuenta con un elevado porcentaje de fondos privados, que realmente lanza continuamente campañas de captación de fondos privados y tiene diferentes mecanismos de rendición de cuenta, sí que me gustaría ver el papel del patronato como responsable también de que la comunicación, de que la información que salga de la organización realmente refleje la realidad de esa organización
y refleje los objetivos que tiene y no induzca a error a sus donantes o a sus colaboradores a los que les pedimos que nos apoyen, teniendo en cuenta de que hay que ir aprobando campañas y que no nos podemos meter en el día a día. Sí que me gustaría que nos explicaras un poco el funcionamiento de la entidad en cuanto a cuáles son las líneas que deben de marcar la actuación del patronato para garantizar que realmente esa información o esas campañas de llamamientos a la colaboración realmente se ajustan a las directrices que se han aprobado previamente, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la estructura organizativa que tenéis en comités regionales, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Bueno, sabéis que en España UNICEF es una fundación, en otros lugares es una delegación de Naciones Unidas o de la propia UNICEF, y aquí la principal preocupación es llegar a los 303.000 socios que UNICEF tiene ahora. Esos 303.000 socios aportan entre el 75 y 80% del presupuesto de la recaudación que tiene UNICEF, que este año serán, si Dios quiere, 62 millones de euros, ¿no? Pero, claro, vuelvo a lo que decía antes Enrique, nuestra principal preocupación, y así lo pusimos en el plan de actuación de la permanente cuando tomó posesión en febrero, es que nosotros queremos distinguir muy bien entre información y comunicación. No queremos dar solo datos, queremos comunicar, y a nuestro juicio comunicar es involucrar a la gente en el proyecto común. Involucrar a la gente es involucrar a los 303.000 socios, pero involucrar también a todas aquellas personas a las que van dirigidas las acciones de UNICEF, e involucrar también a la sociedad y a los que mandan y a los que no mandan. Sabéis que UNICEF fundamentalmente lo que hace es recaudar fondos y luego una labor de advocacy muy importante, es decir, tratar de que mejoren las condiciones de los niños a través de modificaciones legislativas, a través de ayudas sociales, a través de lo que sea necesario. Entonces, la principal tarea es que ese plan de comunicación, que sí que controla el patronato, a través de las direcciones ejecutivas, sea capaz de llegar a todos los stakeholders, para que se cumpla eso que antes contaba, ¿no? Comunicar, involucrar a la gente en el proyecto común, y nuestro proyecto son la infancia. Yo quería añadir también una reflexión a lo que hablábamos antes sobre el tema del proceso de convicción de cada uno, de llegar a asumir esos estándares de mayor transparencia, que de algún modo es un riesgo que está latente ahí, que yo creo que todavía no se ha materializado, pero que en un entorno que no sea quizá el fundacional, como pueda ser el empresarial o incluso el político, es absolutamente obvio a día de hoy. Y es que si tú no cuentas tu relato, y más teniendo en cuenta que bueno, las disposiciones legales, las obligaciones de registro, de memorias, de planes de actuación en los registros del protectorado correspondiente, las obligaciones impuestas por la ley de transparencia, la información bruta, digamos, administrativa, burocrática, que ya hay que legalmente generar por parte de cualquier fundación, puede ser interpretada por un tercero. Es decir, si uno no toma el protagonismo en contar ese relato proactivamente y de la forma correcta, de la forma con la óptica más completa, porque es el protagonista de esa historia, lo puede hacer un tercero. Lo puede hacer un tercero con buenas intenciones o con intenciones igual no tan buenas, o un periodista pues muy competente o menos competente, que entienda bien lo que está, que entienda bien el trasfondo de la historia de qué está pasando en esta fundación en este momento o no. Eso es un argumento quizá un poco secundario, un argumento menos obvio, pero es un argumento también para ir por esta senda, porque si uno no toma ese protagonismo en primera persona, hoy por hoy lo puede acabar haciendo otra persona y el resultado puede ser muchísimo peor. Y desde luego en todo esto la tecnología y la tecnología digital es un gran aliado para cualquiera. No existen unas barreras un poco amedrentantes para realmente adherirse a esto y realmente poder hacer una rendición de cuentas presentable, porque hoy por hoy la tecnología digital es accesible y puede permitir hacer este ejercicio de una forma muy sencilla. De contar ese relato y que seamos nosotros los que contemos ese relato y no sean otros por nosotros, a mí me gustaría preguntarle a Enrique, porque muchas veces nos encontramos en foros relacionados con comunicación, con imagen de marca, la preocupación que tienen muchas fundaciones quizás más pequeñas de realmente dar la importancia a la comunicación que debería de tener en el seno de la organización.
Y me gustaría preguntarle a Enrique cómo superar esa dificultad, y también volvemos a esos argumentos de cómo convencer al patronato, independientemente de nuestro tamaño y de los recursos con los que contemos para ello, de la necesidad de integrar la comunicación en la estrategia de cualquier entidad. Muy bien. Pues yo creo que, como pasa con tantas cosas de las personas, en las fundaciones ocurre lo mismo. No es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de voluntad. Evidentemente, si tienes voluntad y además presupuesto, la voluntad la ejecutas con mucha más alegría, ¿no? Las cosas importantes no son de presupuesto, son de voluntad. Y esto, a propósito de lo que decía Juan José, y también lo decía Jacob, a propósito de esa coherencia, la coherencia tiene que ver con lo que uno es, no con lo que uno dice. Por eso hay 11 palabras clave en comunicación que son muy fáciles de decir y bastante complicadas de practicar. Son 11 palabras. Hacer lo que se dice, 5, y decir lo que se hace. Las 5 primeras son complicadas porque, claro, definirse en pocas palabras, uno siempre lógicamente pone su mejor cara, su mejor corbata o no, pero no es tan importante lo que uno dice como lo que uno hace. Y en el fondo, a efectos de comunicación y en el ámbito que estamos de las fundaciones, creo que impacta más ser ejemplar que poner ejemplos. Y esto, hay un chiste que se contaba, o al menos a mí me lo contaron, de una familia americana que creo que ilustra bien esto, ¿no? Era una familia que querían animar al niño a que estudiara, ¿no? Y entonces al padre no se le ocurrió mejor cosa que decirle a su hijo: Jimmy, ¿sabías que George Washington, el fundador de nuestra patria, a tu edad era el primero de la clase? Y el niño le contesta: sí, papá. ¿Y tú sabías que George Washington, a tu edad, era presidente de Estados Unidos? Ponerse en esta mesa y hablar de comunicación es relativamente sencillo. Relativamente, ¿no? No es importante lo que se dice, sino lo que se hace, ¿no? Hay un autor que se le considera el padre del management, la ciencia de gobierno de personas y organizaciones, que se llama Peter Drucker, o Drucker, depende de cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, este autor americano, de origen europeo, decía que más del 60% de los problemas en las organizaciones, él hablaba de las empresas, pero bueno, las organizaciones, y yo pondría las fundaciones, más del 60% de los problemas se deben a problemas de comunicación. Por tanto, ya se ve que esto es importante, ¿no? Pero es que si una fundación es pequeña, pues puede comunicar bien las dos personas que estén bien ahí. O sea, que sean muy conscientes de lo que son, de lo que dicen y de lo que hacen, ¿no? Y como lo primero es antes, es bueno ser consciente de que la comunicación empieza por escuchar. Repito, ya sé que esto no se oye, pero por eso lo repito, porque comunicar empieza por escuchar. Y escuchar requiere apertura mental para ser valientes y enfrentarnos a la realidad y reconocer nuestra propia realidad. Efectivamente, nuestra realidad tiene cosas maravillosas y estupendas, que son las que queremos contar, y otras menos bonitas, dolorosas y que muestran nuestras debilidades. No pasa nada. No pasa nada. Impacta mucho más y el liderazgo, y uno atrae a más gente cuando es auténtico que cuando es perfecto. Hombre, si además de ser auténtico va perfeccionándose, pues mejor. Pero el atractivo, el liderazgo, la gente, ¿por qué se apunta? ¿Por qué hace una donación? Porque yo quiero ser como tú. No porque hablas muy bien, porque uno puede hablar muy bien y luego en las distancias cortas dices, bueno, cuanto más lejos mejor, ¿no? Y entonces, y ya termino, que me estoy alargando, que es lo que pasa cuando uno se emociona, con los temas que le gustan, escuchar tiene como mínimo 4 efectos, que para memorizarlos podemos bautizarlos como el efecto PAVA. PAVA. Y es que escuchar previene, ahorra, vende y anima. Escuchar previene, ahorra, vende, o sea, capta gente y anima. Si hay tiempo, luego lo desarrollamos. Gracias, Enrique. Volviendo también habías hablado antes, Jacobo, también del coste de no ser transparente. También me gustaría un poco reforzar la idea también, tanto las entidades grandes como pequeñas, ¿no? También otra vez por el tema de recursos y realmente cómo pues ayudarles o reducir ese coste de ser transparente, o cómo habéis visto quizás la comparativa internacional entre entidades aquí y entidades fuera, con las diferentes iniciativas que hay, y cómo realmente ese impulso a la transparencia se da tanto en entidades más pequeñas, entidades más grandes, o a nivel como estáis trabajando con la propia asociación.
No, primero, bueno, simplemente una postilla a lo que acaba de decir Enrique, y es que nosotros, en uno de los proyectos que hacemos en la Fundación, el BOE Nuestro de Cada Día, donde todos los días a las 7 de la mañana desmenuzamos el BOE que ha sido publicado para hacerlo de algún modo legible, entendible por cualquier persona legal en temas más jurídicos o administrativos. Después de 2 años y algo de publicación diaria, esta semana pasada tuvimos que hacer nuestra primera rectificación, porque nos equivocamos. La periodista que firmó la noticia ese día interpretó mal un tema y bueno, recibimos una petición de rectificación por parte de en este caso una autoridad portuaria, que fue la que nos pidió esa rectificación. Lo verificamos, tenían razón, les pedimos disculpas, publicamos la rectificación. Fue la noticia en 2 años y pico de funcionamiento de este proyecto que ha recibido mejor reacción, la mejor de todas. Sí, como si viviéramos en un país donde el tema de la rectificación honesta, sincera, sin subterfugios, es tan extraña que la reacción nos dejó realmente impactados, de nuestros donantes, de nuestra comunidad, de la gente suscrita a nuestros boletines, que yo creo que eso refuerza mucho ese argumento que decía Enrique. Es así, es un botón de muestra, pero es así. Y en cuanto a la comparativa internacional, grande y pequeño, nosotros somos pequeños, nuestro presupuesto no es millonario. Estamos hablando de haber arrancado con un presupuesto anual de 50.000 euros y este año está rondando los 250.000 euros de gasto total. ¿Y qué pasa? Que tenemos un sesgo muy grande. Estamos en un entorno muy tecnológico y las organizaciones que conocemos internacionalmente también comparten ese sesgo muy tecnológico. Son pequeñas o no tan pequeñas, pero todas con un sesgo muy tecnológico. Y de algún modo son las que... Bueno, tampoco... No, me iba a lanzar diciendo que son las que mejor funcionan en el tema de la transparencia y no tanto. A medida que se van haciendo más grandes, la crítica es un poco menos positiva. Empiezan a olvidar un poco esas raíces de rendir cuentas al detalle y demás. Pero claro, todo lo que puedo decir yo sobre esto está sesgado, porque allí donde en la cultura de la organización hay gente un poco de ese perfil, yo creo que esto ya es completamente, viene de serie, la preocupación por publicar toda esa información en la web de la fundación y rendir cuentas de los proyectos. En otros entornos, digamos, más analógicos o tradicionales, no conozco comparativas internacionales para poder decir nada sobre eso. Un poco este tema, quizás entiendo que al tener ese sesgo tecnológico contáis con la ventaja de no solamente una transparencia, digamos, en cierta forma desordenada, sino realmente que esos datos sean accesibles, ordenados y que fácilmente sean consultables por cualquier persona que esté interesada, ¿no? Claro, es que eso es la modernidad en este ámbito. La modernidad es eso, la modernidad es poder crear una URL, un subdominio o algo en la página web donde tú publiques tu informe de gestión digitalmente, donde tú puedas presentar la información ordenada, clara, con los mensajes, pero ojo, con los mensajes y siempre la posibilidad de descargar los datos Esto es un debate muy interesante. Los estándares, digamos, internacionales sobre esta materia te permiten que tú, por ejemplo, con tus cuentas anuales, y nosotros lo hacemos, hagas tu interpretación, que tú intentes digerirlo para que sea más fácilmente comprensible, pero esto no sustituye el colgar el documento legal, formal, con todos los requisitos exigidos por la legislación. Porque allí donde hay manipulación puede ser, pues evidente tiene riesgos, ¿no? Tú lo haces con tu mejor intención de que la información sea más comprensible por cualquiera, pero estás comprometiendo la integridad en ese proceso de publicación y por lo tanto lo que hacemos nosotros siempre a más. Aparte de colgar los documentos legales, aparte de tener todos los temas formales disponibles para quien quiera examinarlos sin ningún tipo de retoque o procesamiento por nuestra parte, intentamos hacer con nuestra mejor voluntad de rendición de cuentas esa capa adicional, siempre valiéndonos de temas digitales para explicarlo con lenguaje llano y claro, que es uno de los grandes problemas de las fórmulas legales existentes ahora mismo, que están muy lejos de ese estándar. Gracias, Jacobo. Bueno, y volviendo al plan de comunicación, a esa estrategia de comunicación y ya centrándonos en el papel del DIRCOM, del director de comunicación, me gustaría preguntarle a Juanjo cuáles son las bases de esa relación entre el patronato y el DIRCOM para conseguir que se transmita ese mensaje homogéneo a la sociedad. ¿Cuáles digamos que sean las principales responsabilidades del DIRCOM de cara al patronato y qué información mínima de recibir el patronato y con qué periodicidad? Un poco también, como decía antes, pues adaptado a esa estructura, por ejemplo, que tiene UNICEF, los comités regionales y conseguir que fluya, digamos, ese mensaje, ¿no? Tanto interna como externamente. El patronato aprueba el plan de comunicación, la estrategia de comunicación, que es la respuesta global inteligente
porque si no es global es una táctica y si no es inteligente es una tontería, y entonces eso es lo que aprueba el patronato. Quien ejecuta la política de comunicación es la dirección de comunicación y la dirección ejecutiva, ¿no? Y se rinden cuentas trimestralmente al patronato de cómo está la estrategia de comunicación y el plan de comunicación que se ha aprobado en ese momento, ¿no? Desafortunadamente eso no obsta para que, como ocurre en tantas ocasiones, a mí me parece que es que el hombre y la mujer somos seres a los que nos gusta mucho la cosmética, ¿no? Y no solo nos gusta echarnos colonia y ponernos crema y cortarnos el pelo y hacer mil cosas, sino que las empresas y las instituciones y las organizaciones, al final, que son un trasunto de los hombres y las mujeres, también les gusta la cosmética. A todo el mundo le gusta decir que hacen cosas que en realidad no están haciendo, ¿no? Y ese es el grave problema con el que nos encontramos ahora, sobre todo en el mundo de los intangibles, porque el mundo de los tangibles está mucho más acotado, al fin y al cabo es cuenta de resultados y balance, pero el mundo de los intangibles, que está adquiriendo una importancia tremenda en la cuenta de resultados de una empresa, casi la mitad de la cuenta de resultados de una empresa son ya intangibles, desde reputación a marca, pasando por responsabilidad social o por lo que queráis, pues todavía no hay una base sólida suficiente como para que la gente sepa, cuando se habla de reputación, de qué se está hablando, cuando se habla de qué marca, de qué se está hablando, cuando se habla de responsabilidad social, de qué se está hablando. Y aquí, desafortunadamente, la gente presume de que hace muchas cosas que en realidad no está haciendo. Lo decía antes Enrique, por mucho que diga que yo soy alto, guapo, rojo, rubio y con los ojos azules, yo no soy ni alto, ni rubio, ni guapo, ni con los ojos azules. Esto es así de sencillo, por mucho que me empeñe en decirlo, ¿no? Y claro, esa es la tarea fundamental que queda en las organizaciones de esta naturaleza. Decir en realidad lo que se está haciendo, decir de verdad lo que se está haciendo y ser capaces de atraer a la gente para que la gente sepa que aquello que se dice es la verdad de lo que se hace. Claro. Gracias, Juanjo. Ya también para terminar y luego abrir el turno de preguntas, una de las siempre de las decisiones importantes a tomar en una organización cuando estamos desarrollando el plan de comunicación es la elección de los portavoces, ¿no? ¿Quién es el portavoz más adecuado en cada momento? ¿Qué formación debe tener o qué entrenamiento? ¿Qué trabajo previo debemos hacer con él para que esté preparado para atender, por ejemplo, pues solicitudes de medios de comunicación y conseguir pues transmitir el mensaje fielmente y con los resultados que esperamos? Y sí que me gustaría que en ese caso también Enrique nos diera algunos ejemplos prácticos de cómo llevar a cabo esa elección de los portavoces dentro de la Fundación. Muchas gracias. Cualquier cosa que se diga de cualquier asunto importante está sujeto a matizaciones, y las cosas importantes son matices. Es el riesgo que corremos cuando sintetizamos, y soy consciente de que asumo ese riesgo, ¿no? Por tanto, cada una de las cosas que se han dicho aquí, cada uno de vosotros lo escucháis y lo adaptáis a vuestra vida y a vuestro trabajo, ¿no? Ese es el motivo por el que en este libro que os han repartido 9 profesionales de distintos ámbitos contamos un caso práctico que hemos gestionado, en mi caso sobre asuntos de comunicación, en este caso sobre un evento internacional, pero que cada caso es distinto, y además eso que en el 2011 gestionamos de aquella manera, pues hoy probablemente lo haríamos de otra, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el DIRCOM, el portavoz, el director de comunicación? Y en las fundaciones pequeñas igual no tiene que llamarse así, simplemente pues es la persona que se ocupa de estas cosas, ¿no? Pues yo diría que primero que sea alguien que le gusta la comunicación, y para que sea alguien que le gusta la comunicación tienen que gustar a las personas, y tiene que ser alguien que no huya de los problemas. Antes me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto Jacobo de lo de la rectificación. Rectificar es comunicar. Pedir perdón es una acción entrañablemente humana de comunicación. E impacta mucho y arrastra. Porque el perdón, entre otras cosas, no cambia el pasado, pero sí el futuro. Esto daría como para otra mesa redonda, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Una vez puede pensar que cuando uno afronta una crisis, uy, esto es tremendo, de esta no me voy a recomponer nunca. Hombre, mejor no equivocarse, la verdad. Pero si te equivocas no pasa nada, pide perdón. Perdonar no cambia el pasado, pero sí el futuro. Bueno, y respecto a las cualidades o las características del portavoz o de la persona que se ocupó de comunicación, pues yo las asimilaría mucho a 5 características que creo que deben tener los mensajes de cualquier organización y de una fundación grande o pequeña. Yo creo que deben tener 5 características, que sean
pocos, claros, amables, a tiempo y creíbles. Pocos, claros, amables, a tiempo y creíbles. Como daría para mucho cada uno de ellos, simplemente voy a decir dos cosas de uno de ellos. Pocos. ¿Por qué pocos? Porque cuando todo es importante, nada es importante. Y cuando uno confunde la transparencia con desnudarse, pues no es nada transparente, porque no estás contando lo importante. Si yo tengo una enfermedad mortal y me llevan a una farmacia y me dicen, aquí tienes todos los medicamentos, ¿qué pasa? Que me muero. Pero ¿cómo es posible? Si tienes todos. Es que yo no necesito todo. Necesito una pastilla y necesito que alguien me diga cuál es. Pues la transparencia es eso. Yo no necesito desnudarme. Necesito ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Evidentemente, poner en la página web disponible, descargable, todo eso, ¿no? Vale. Y luego decía lo de amable, ¿no? Pues es que haciendo cosas tan maravillosas y estupendas como hacéis en todas vuestras fundaciones, a veces uno diría, ¿cómo es posible que con ese objetivo tan bueno que tenéis no tengáis más apoyo, recibáis más donaciones? Entre otras cosas porque quizá falla la comunicación. Y en ese sentido un poquito lo que comentaba antes Juanjo, y ya termino con esto, sobre la importancia de escuchar. En comunicación lo decisivo no es lo que yo digo, sino lo que los demás entienden. Por eso es importante escuchar, para gestionar esas percepciones. Porque si no, uno está en la inopia. Pero si lo he contado todo, si lo he dicho todo, que no es eso. Que el problema no es lo que yo digo, que el problema es lo que tú estás interpretando. Y para eso hace falta apertura mental para escuchar. Muchas gracias, Enrique. Pues si os parece, no sé si alguno queréis completar algún punto o abrimos el turno de preguntas. Juanjo. Como hemos hablado de equivocarnos, efectivamente es verdad. Hay un derecho que no está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que sin duda ninguna es el más de los humanos de los derechos, que es el sagrado derecho a equivocarse. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo y no está recogido en ninguna declaración, pero sin duda ninguna es el que más nos corresponde a las personas. Muy bien, pues si queréis abrimos el turno de preguntas. ¿Abro yo? Venga. Tengo una pregunta, 3 preguntas. Lo primero es agradeceros las intervenciones, muy interesante. Yo realmente lo de la transparencia, a mí me produce una cierta suspicacia en la transparencia. No prefiero hablar de honestidad, prefiero otro tipo de términos. Pero creo que llegado un momento, yo creo que estamos un poco en ese momento. Yo creo que estamos en ese momento, habría que hablar de otras palabras, menos complacientes, de ocultamiento, de opacidad. Pero yo tengo 3 preguntas que creo que sería pertinentes que nos hiciésemos en los patronatos de las fundaciones y en nuestras organizaciones. Una es, ¿qué ocultamos? Que nos las hagamos nosotros mismos. ¿Por qué lo ocultamos? Es decir, ¿qué ocultamos si ocultamos algo? ¿Por qué lo ocultamos? Y por lo que habías dicho tú antes, ¿en qué medida eso nos está perjudicando? Que a lo mejor pensamos que el ocultamiento nos beneficia. Entonces, que empecemos a hablar de palabras negativas y hacer autocrítica. Y decir, porque hablar de transparencia yo creo que todos, de alguna manera, somos conscientes de que hay que ser transparentes, pero luego tenemos que aplicarlo. Entonces, ¿por qué no hablamos de este tipo de cosas? ¿Por qué ocultamos determinadas informaciones? Yo os cuento mi ejemplo. ¿Qué ocultamos? Nosotros ocultamos como cosa, yo diría, del punto número 1 de autocrítica, cuando cerramos este ejercicio pasado, que nuestro patronato, 5 personas, estaba compuesto por personas a las que, por la relación personal que nos unía, les iba a costar darnos un toque. Les iba a costar decirnos mal. No, esto no se hace así. Era un patronato, como dirían los ingleses, demasiado cozy, demasiado... generado, pues como se generó, porque éramos personas por las que teníamos el máximo respeto profesional y además amigos, con relación de tiempo atrás, y en este proceso de búsqueda de donantes llegó un momento en el que un donante internacional, en el proceso de evaluar si nos daba o no un grant, nos dijo, oye, hacer una autocrítica feroz, porque todo lo que digáis aquí no será tenido en vuestra contra. Ahora, lo que no digáis aquí, que luego sea descubierto, eso ya es muy distinto. Y en ese proceso, pues nosotros les lo dijimos y adquirimos el compromiso
¿Por qué estábamos ocultando eso? No era una decisión volitiva de ocultar eso. Nacimos como una cosa muy pequeña y nos parecía más que razonable que el equipo inicial fuera muy cohesionado y formado por personas de nuestra máxima confianza. Llega un momento en el cual vas creciendo, las cosas te salen razonablemente bien y el mundo y tus stakeholders te piden que evoluciones. Y ahora mismo hemos adquirido el compromiso de, a lo largo de este año 2015, reforzar el patronato, al menos con 2 adiciones de personas con un bagaje profesional más extenso en el mundo de fundacional, a ser posible con un perfil internacional y que no sean amigos nuestros, de los 2 fundadores. Ese es el proceso, por ejemplo, por dar un ejemplo. Yo no oculto nada, digo que soy del Betis. O sea, yo siempre digo, en mi currículum dice que soy de Úbeda y del Betis, porque esto es una filosofía de vida, por lo tanto, no hay que ocultar nada. Pero es que me parece que es verdad que el patronato, que es el órgano gestor de cualquier fundación, debe hacerse esas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué tenemos que contar, cuándo tenemos que contarla y cómo tenemos que contarlas, ¿no? Y seguramente no tiene que dejarse nada en el tintero, insisto, porque si hay dinero público que recibe la fundación, o si no hay dinero público, pero hay dinero de muchos colaboradores y de personas que están de acuerdo con los fines de la fundación, yo creo que es un acto de respeto decirle a la gente en qué se emplea su dinero y cómo funciona por dentro la organización. Y creo que en esto nadie se asusta ya a estas alturas, ¿no? Pero no está mal el hacerse las preguntas: ¿qué ocultamos, por qué las ocultamos y cómo nos perjudica? Bueno, si no se oculta nada, incluido lo del Betis, pues no hay que decir nada. Yo de forma sintética simplemente diría, en el caso de las fundaciones no lo sé porque no estoy implicado en ninguna de las vuestras, ¿no? Personalmente, pensando en mí, yo creo que podemos ocultar por muchas cosas, entre otras por falta de confianza y por ignorancia. Porque no somos conscientes del efecto que tiene, a veces positivo, de reconocer un error. Y como terapia frente a este problema, yo lo que sugiero es la comunicación preventiva. O sea, comunicar antes. Hemos dicho que los efectos de escuchar era que previene. O sea, es mucho mejor que yo cuente algo porque quiero contarlo a que lo cuente porque me han preguntado. Yo simplemente me tomo la libertad al hilo de lo que comentabas. No tanto quizás como que oculto, sino yo le doy la vuelta digamos en positivo, sino realmente a la necesidad de que las organizaciones están vivas, van evolucionando y la necesidad de continuamente revisar tu actuación, hacer un autodiagnóstico y ver cómo puedes mejorar. Y yo creo que el ejemplo que ha dado Jacobo realmente es un ejemplo de mejora de una organización viva que en un momento cree que su patronato es fuerte porque reúne una serie de características y llega un momento determinado y dice ¿qué necesitamos ahora? Es capaz de analizarlo y decir, bueno, pues necesitamos de alguna forma mejorar y vamos a hacerlo. Le doy un poco la vuelta a tu mensaje. Sí, lo decía Jacobo antes, lo decía Jacobo, tú tienes que ser el protagonista de tu relato, eso dijo textualmente, ¿no? Porque si no, desafortunadamente con las redes sociales mediante, probablemente alguien te va a decir siempre una cosa que no te interesa, que no quiere o que no te gustaría en cualquier momento. Quiero decir, tú hoy tienes que estar vacunado contra esa posibilidad. Esto es así y no puedes hacer nada para evitarlo. Ni siquiera contratando un community manager, que yo no sé exactamente qué es, pero que existe. Pero lo cuenta Enrique. Bueno, el community manager... Sé lo que es, No soy un experto de eso, pero es el profesional de comunicación que se encarga de gestionar las redes sociales de una empresa. Quizá la que es pequeña, una fundación, quizá no tiene esas redes sociales, pero Twitter, Facebook, Instagram y otra serie de redes sociales que lo que hacen es 2 cosas. 1, transmitir lo que a ti te interesa comunicar a otros. Y 2, una función que me gustaría bautizar como escuchar. ¿Qué se está diciendo de mí? Y eso te da muchas pistas sobre, a veces es una manera de prevenir problemas que te vienen. Si tú sigues en Twitter gente que está hablando de un problema de tu compañía, en este caso de tu fundación, si tú te enteras hoy, igual puedes solucionar el problema a tiempo. Muchas veces lo malo de los problemas no son los problemas en sí, sino no haberlos atajado a tiempo. Ocurre como con algunas enfermedades, ¿no? Mejor no tener enfermedades, pero en el caso de que las tengamos, la detección precoz. Y para eso sirve, entre otras muchas cosas, un community manager. Gracias, Enrique. No sé si hay alguna otra pregunta.
dos preguntas. La primera, ¿dónde hay más fallos en la transparencia / comunicación? ¿En la interna o en la externa? Entendiendo que, claro, son distintos niveles de información la que tiene que ser la interna, o de transparencia interna lo que es la externa. Y segundo, a la moderadora, la Fundación Lealtad ha cambiado sus criterios. ¿Con qué objetivo y qué representa de avance, teniendo en cuenta que es una ley de la transparencia de las organizaciones? Me toca. Vale. Contesto entonces a la segunda. Bueno, la Fundación Lealtad ha evolucionado, como decía, como es el caso de Fundación Cibio y de muchas otras entidades. Estamos ante un momento de un nuevo modelo de trabajo reflexionado, en el que hemos estado trabajando varios meses, que la semana que viene anunciaremos con una rueda de prensa. Pero realmente la nueva iniciativa de la Fundación Lealtad, que es el lanzamiento de un sello a las ONGs que cumplan íntegramente los 9 principios de transparencia y buenas prácticas, se basa fundamentalmente en que no solamente ha evolucionado la Fundación, ha evolucionado la sociedad española y han evolucionado las ONGs. Y en esa evolución la sociedad española cada vez es más exigente, exige cada vez más a cualquier tipo de institución, no solamente a las administraciones públicas o las empresas, también exige a las ONGs. La sociedad llega a un momento en que dice, ya no es suficiente que te analices, quiero que realmente te analices y cumplas con unos indicadores de transparencia y buenas prácticas. Y creemos que también es el momento de poner en valor el papel pionero que han tenido las ONGs en materia de transparencia y buenas prácticas en este país, porque se ha aprobado la ley de transparencia hace unos meses, pero es que realmente las ONGs llevan trabajando en España la transparencia y buenas prácticas de gestión de la mano de la Fundación Lealtad en muchas ocasiones 15 años, y realmente están preparadas para dar respuestas a esas demandas de los donantes, y realmente hay muchísimas entidades que ya están preparadas, sin que dejemos de hacer todo ese trabajo que hemos hecho durante todos estos años de apoyo a las entidades que quieran implementar esos principios, esos indicadores en su gestión. La Fundación en 15 años ha apoyado a más de 2.500 ONGs, y lo que queremos justo ahora también es intensificar ese apoyo a las entidades, pero es fruto de la evolución de la propia Fundación y de la propia sociedad y del propio sector de las ONGs. La primera pregunta, no sé si... ¿Puedes tú? Sí. Yo es que no creo en la fundación, en la comunicación con apellidos, ¿no? Carlos, lo siento mucho. No hay comunicación interna, externa y medio pensionista. Hay comunicación y luego fórmulas y métodos para llegar a la gente a la que tiene que llegar, esa involucración de la que yo hablaba antes, ¿no? Pero por utilizar lo que decía en tu pregunta, la comunicación interna tienen un papel relevantísimo los jefes, ¿no? Yo utilizo de vez en cuando una encuesta que tengo por ahí de 14.000 personas hecha en Europa, en la que le preguntaban una casa que fabricaba muebles para oficina, ¿qué es lo que más le molesta en el trabajo? Un 30% en España, lo que más le molesta, además de la luz y el ruido, son los jefes. Es decir, quiero decir que las empresas tendrían que hacer un esfuerzo singularísimo de formar a la gente en el ámbito de la comunicación. Es decir, las empresas y las organizaciones funcionan si no la alta dirección, sino fundamentalmente los gerentes, los directivos medios son capaces de transmitir lo que va de arriba abajo y de abajo arriba. La empresa funciona si eso funciona, si no, no funciona, ¿no? Yo puse un ejemplo hace mucho tiempo de que la empresa le parecía un reloj de arena en un libro que escribí, y es verdad, yo creo que el reloj de arena funciona si la parte central está libre y expedita y permite que fluya la arena y marque el tempo. Y la empresa igual, si arriba está la alta dirección y abajo los empleados, o si le damos la vuelta, arriba los empleados y abajo la alta dirección, en el centro siempre están los ejecutivos de tipo medio y los gerentes. Si eso funcionan, la empresa fluye y funciona, también en comunicación. Estoy de acuerdo con Juanjo en lo que dice, que es lo mismo, ¿no? O sea, sin apellidos, pero también utilizaría la metáfora de que la comunicación interna es como la intimidad de las organizaciones, como la intimidad de las fundaciones. Y a veces los problemas que acaban trasluciendo fuera es porque se estaban gestando dentro. Y por eso, si comunicar empieza por escuchar,
creo que hay que empezar escuchando dentro, que son los que te van a dar la pista. Antes hablaba del efecto pava, ¿no? De escuchar, previene, ahorra, vende y anima. Previene. Esto es uno de los efectos de escuchar a la gente de la propia organización, sean 200 o sean 3. O sea, yo trabajo en departamentos de comunicación en el que éramos 2 personas y otros en los que éramos unos casi un centenar, ¿no? La incomunicación puede ser con 2 personas, es más, a veces casi con 2 puede ser más complicado, ¿eh? Entonces, eso por una parte, ¿no? Y luego que tiene un efecto motivador el hecho de mimar la comunicación interna, que se sientan muy escuchados los colaboradores por sus propios jefes. Y eso es muy motivador para ellos y para la proyección pública de esa fundación. Muy bien. No sé si tenemos tiempo para más preguntas. Si hay alguna pregunta más, que no sé, Bueno, parece que no. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que bueno, pues que haya sido práctica la sesión y bueno, pues animar a asistir a próximas jornadas de este segundo ciclo de patronos. Y nada, pues estamos también a vuestra disposición. Muchas gracias. muchas gracias. Sí,